me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Juan pastor anciano, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente
Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Así como tú eres digno de toda nuestra obediencia, Señor, de entregarte toda nuestra vida, también eres digno de depositar toda nuestra confianza en tus manos, Cristo, porque tú eres nuestro pastor. Tú guías a tu iglesia por el camino de la santidad y de la justicia y del amor. Gracias, Cristo, por estar con nosotros, Señor. Solo tú eres digno de alabanza, de gratitud, de adoración, Señor. Tú seas alabado por siempre, Cristo. Él es Jehová, Dios de la creación. Es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom. El Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios el Mesías, entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom. El Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios el Mesías, entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Es el león de la
Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora Él es mi roca y victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra y ahora es la esperanza de Israel. Él es mi fuerza. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra y ahora es la esperanza de Israel. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad fueron creadas. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad fueron creadas. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos y por siempre reinar con él. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos y por siempre reinar con él, y por siempre reinar con él. En Sión yo pongo preciosa piedra angular, en Sión yo pongo preciosa piedra angular. Es Jesús la piedra principal, el fundamento, gran fundamento. Es Jesús la piedra principal, el que creyere no morirá. En Sión yo pongo. En Sión yo pongo preciosa piedra angular, en Sión yo pongo preciosa piedra angular. Es Jesús la piedra principal, el fundamento, gran fundamento. Es Jesús la piedra principal, el que creyere no morirá. Es Jesús la piedra principal, el fundamento, gran fundamento. Es Jesús la piedra principal, el que creyere no morirá. El que creyere no morirá. El que creyere no morirá. El que creyere en tu nombre, Cristo, tendrá la vida eterna junto contigo, Señor. Nosotros hemos creído en tu nombre, Jesús. Amén, Jesús. Y hemos confiado en tu poder, Señor. Aleluya. Y descansamos en tu amor, Cristo. Amén. Que tú nos has llenado de paz Así es, Jesús. y de confianza, Amén, Jesús. a pesar de las tribulaciones que vivimos, Señor. Gloria sea a ti, Cristo. Gloria sea a ti, Señor. Cada día Cristo llena de paz mi corazón. Él consuela mis tristezas, me da perfecta paz. Es por eso que yo alabo a Cristo mi Señor. Alabado sea el Cordero de Dios.
mis culpas, nueva criatura soy. Él ha hecho todo nuevo, lo viejo ya pasó. Alabado sea el Cordero de Dios. Si te sientes solo y triste, si en tu corazón no hay paz, si has buscado en los placeres esa felicidad, hoy acepta la de Cristo, pues Él te la dará. Alabado sea el Cordero de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Cada día Cristo llena de paz mi corazón. Él consuela mis tristezas, me da perfecta paz. Es por eso que yo alabo a Cristo mi Señor. Alabado sea el Cordero de Dios. En la cruz por mis pecados su vida entregó. Él pagó todas mis culpas, nueva criatura soy. Él ha hecho todo nuevo, lo viejo ya pasó. Alabado sea el Cordero de Dios. Si te sientes solo y triste, si en tu corazón no hay paz, si has buscado en los placeres esa felicidad, hoy acepta la de Cristo, pues Él te la dará. Alabado sea el Cordero de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Alabado sea el Cordero de Alabado sea el Cordero de Dios. Un tanto más que al sol, yo te necesito. Un tanto más que al aire y al pan para vivir. Con solo tu palabra se sacia el alma mía. Con solo tu mirada se calienta mi vida. Dame tu calor, susténtame por favor, Señor. Llena mi vida de tu olor. Dame tu calor, bendíceme por favor, Señor. Llena mi vida hoy de tu amor. Un
tanto más que al sol. Yo te necesito un tanto más que al aire y el pan para vivir. Con solo tu palabra se sacia el alma mía, con solo tu mirada se calienta mi vida. Dame tu calor, susténtame por favor, Señor. Llena mi vida de tu olor. Dame tu calor, bendíceme por favor, Señor. Llena mi vida hoy de tu amor. Llena mi vida hoy de tu amor. Dame tu calor, susténtame por favor, Señor. Llena mi vida de tu olor. Dame tu calor, bendíceme por favor, Señor. Llena mi vida hoy de tu amor. Llena mi vida hoy de tu amor. Llena mi vida hoy de tu amor. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorar. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Y quiero adorarte, oh Dios. Y quiero adorarte, oh Dios.
Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días por estar aquí, por estar conectado, por estar viendo este video. Muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de poder compartir la palabra. Estoy agradecido con Dios por lo bueno que ha sido con nosotros y pues hoy nos toca continuar con el mensaje que se expuso la semana pasada, que el hermano expuso la semana pasada acerca de cómo la palabra da vida en las personas y vamos a dar continuación a ello. Entonces hoy quisiera empezar pidiéndole a Dios que nos ayude, pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría y que nos sea la palabra de arriba la que te hable, la palabra de Dios y no ideas propias, que sean realmente palabras que transformen tu vida. Amado Señor Jesús, quédate con nosotros. Hoy te ruego, Padre, que estas palabras, que este mensaje, Señor, Padre, venga a transformar la mente y el corazón de las personas y venga a cambiar la actitud con respecto a la palabra que da vida, Señor. Que venga a traer una actitud diferente, una actitud en la cual podamos buscar esa palabra que nos transforma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a ver la continuación que la hemos titulado Los efectos de la palabra de Dios en la vida del creyente. Los efectos de la palabra de Dios en la vida del creyente. ¿Qué es lo que hace la misma palabra por medio del Espíritu? ¿Cómo transforma a las personas? ¿Y cuáles son esos efectos que trae positivos en la vida de las personas? Hoy vemos lamentablemente que hoy la gente no conoce la Biblia. Miles se llevan por todo viento de doctrina, las sectas están repletas, están llenas, las iglesias falsas de predicadores, falsos profetas están llenísimos, porque una sola razón: la gente no le gusta estudiar la Biblia, la gente no le gusta la verdad, la gente no le gusta realmente ser seria con la palabra. Aún hay cristianos convertidos que son salvos, sin embargo, no pueden crecer porque no son serios con la palabra, se quedan como niños espirituales porque no son diligentes con la palabra de Dios. Muchos de ellos dependen de un pastor para cualquier tipo de consejo, que no digo que esté mal. Los pastores, los ministros y los hermanos que de alguna manera estamos a cargo de algunas personas, pues estamos haciéndolo con todo honor, sirviendo al Señor, con agradecimiento para Dios y con todo gusto. Sin embargo, el problema es que cuando ya tienen mucho tiempo, años y años de convertidos, y las personas no crecen en la palabra, quedan estancados, no crecen en la gracia, en el conocimiento, y no son capaces de ser transformados por sí mismos estudiando la palabra, ¿no? Entonces, la idea es que veamos qué bendición tan grande es que una persona tenga la actitud de buscar la palabra y los efectos que tiene la palabra en la vida de las personas. Hoy vamos a ver 7 efectos que tiene la palabra cuando las personas realmente escudriñan la Biblia, la palabra, cuando las personas son expuestas a la palabra, tal vez también por medio de un mensaje en el cual se predica sana doctrina. Vamos a ver 7 efectos positivos que transforma la vida de toda persona, que es seria, que es diligente, que es responsable realmente en querer que Dios le hable por medio de la Biblia o por medio de alguna palabra que también da algún hermano. Hay muchos efectos más que a lo mejor no los vamos a poder ver todos, solamente vamos a ver 7 porque no nos daría tiempo para ver todo. Vamos a ver algunos puntos importantes. En primer lugar, tenemos que entender que el más interesado en bendecirte, en ayudarte, es Dios por medio de su Espíritu y por medio de la palabra de Dios. El más interesado en bendecir y realmente ayudar a las personas es Dios. ¿Y cuál es el medio por el cual Dios va a bendecirte, va a transformarte y vas a hacer crecer espiritualmente o vas a crecer espiritualmente? La Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver Deuteronomio 7, 12 y 13. Deuteronomio 7, 12 y 13 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra,
Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas, tus rebaños, tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Todas estas bendiciones que pueden ser diferentes en cada persona, pero Él te amará, te bendecirá, te multiplicará. Todas estas bendiciones tienen una condición. Dice, por haber oído los decretos y haberlos guardado y puesto por obra. Entonces, para que podamos ser bendecidos por Dios, que Él es el más interesado, está dispuesto en bendecirte, en ayudarte, en transformarte, en fortalecerte, tienes que oír, leer, buscar la palabra de Dios y número 2, ponerlo por obra, ponerlo en práctica, lo que estás realmente estudiando, leyendo, escuchando. Ahora bien, no solamente eso, sino que Dios nos da la palabra para que tengamos una actitud positiva, una actitud adecuada para poder acercarnos a la palabra de Dios. Recuerda que no te estás acercando a cualquier libro, hablando de la Biblia. No te estás acercando para hacer la tarea de la escuela. No estás aprendiendo de un ser histórico, de un personaje de la historia de nuestro país, ni un personaje, un escritor internacional. No, nos estamos acercando al Dios vivo y verdadero, al creador del universo, que dejó sus palabras escritas en la Biblia. Ahora, ¿con qué actitud nos debemos de acercar a la hora de escudriñar la palabra, de estudiar la Biblia? Proverbios 2, 1, 5. Proverbios 2, del 1 a 5. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Pues como a la plata la buscares, como al oro. Como que si estuvieras a punto de morir y ese medicamento que te va a sanar, pues estarías desesperado por encontrarlo, ¿verdad? Por pagarlo, por buscar la plata que necesitas para eso. Con esa intención. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia eres tu voz, una necesidad grande, como cuando una persona clama y dice, Señor, sáname. Ahora, Señor, háblame, Señor. Señor, transfórmame. Yo necesito que esta palabra tenga un efecto positivo en mi vida. Tenga un efecto transformador, aunque me duela, aunque sé que me va a poner triste el ver cómo estoy delante de ti. Y finalmente, ¿cuál va a ser el resultado de tener esta actitud? Entenderás el temor de Jehová, que eso te va a ayudar para vivir un cristianismo hasta el final, y hallarás el conocimiento de Dios. Una cosa es saber de Dios, haber escuchado de Dios, que te hablen de Dios y que tú personalmente conozcas la persona de Dios por medio de la Biblia, su carácter y cómo es Él. Vamos a ver a continuación qué es lo que hace la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está hablando de cómo la iglesia de Tesalónica recibió la palabra, o sea, con qué actitud la recibió. Y dice que ellos la recibieron no como palabra de hombres, o sea, no como cualquiera que vino a enseñar algo. La recibieron realmente como algo distinto, que es la palabra de nuestro Dios, Creador, Todopoderoso, el Dios del universo, el Salvador. Con esa actitud la recibieron. Pero lo importante aquí también es que esta palabra dice la cual
actúa en vosotros los creyentes. O sea, actúa. ¿Qué significa esto? Que la palabra cobra vida de una forma significativa. Que por medio del Espíritu Santo esa palabra cobra vida en tu mente, cobra vida en tu corazón, transforma todo tu ser, transforma tus pensamientos, te lleva a cambiar tu forma de actuar, tu forma de ver las cosas, te puede llevar a un arrepentimiento, te puede llevar a un crecimiento espiritual. Pero es muy importante que entiendas, número uno, lo importante que es acercarnos con esa actitud a la palabra de Dios, no como recibiendo como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Dice que actúa, transforma, redarguye. Ahorita vamos a ver algunos aspectos de cómo actúa esa palabra en los creyentes. ¿Cómo actúa esa palabra en los creyentes? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es la forma que opera la palabra de Dios? No es lo mismo leer un libro cualquiera que te va a dar solamente conocimiento, entretenimiento, entendimiento, solamente, a la palabra de Dios que va a transformar todo tu ser. O sea, no es lo mismo. Y aquí es donde viene la gran diferencia. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a ver cómo actúa esta palabra en la vida de los creyentes. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura, toda en su totalidad, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, aquí hay algunos aspectos que vamos a ver, que como la escritura, por medio del Espíritu de Dios, que es inspirada por Dios, que es inspirada significa que el Espíritu Santo tomó el control de los escritores, de los apóstoles, de los profetas que escribieron la Biblia, y que tomó sus mentes para poder escribir lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cómo actúa esta palabra? Enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. ¿Qué significa, por ejemplo, enseña? Vamos a ir viendo a desglosar cada una de estas palabras, ¿no? Enseñar es precisamente que te haga entender, como dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Enseñar, como cuando Jesús estaba con sus discípulos y los discípulos hambrientos, necesitados de que se les enseñe cómo vivir ese camino, ese cristianismo, esa nueva forma de vida que estaban emprendiendo ellos, los discípulos. Y ellos queremos saber cómo se vive esto, queremos saber cómo actuar, queremos saber cómo agradar a Dios, queremos saber cómo vivir la vida cristiana. Necesito ser enseñado, ¿sí? Muchas veces Dios pone la enseñanza en la vida de algunas personas, que puede ser algún predicador, algún pastor, algún hermano que te enseña, ¿sí? Entonces, ahí tú entiendes la palabra, pero lo hace el Espíritu Santo. Y también, principalmente, tú abres la Biblia y si tienes esa actitud para poder abrir la Biblia y escudriñarla, vas a ser enseñado. Nos enseña la conducta que debemos tener. Por ejemplo, tú estás leyendo, de repente dices, pues es que yo quiero saber cómo actuar, ¿sí? Yo quiero saber qué conducta debo de tener, cómo me debo de comportar en mi trabajo, en la escuela, en la calle, con los compañeros, en la iglesia. Bueno, donde vas a ser enseñado es por medio de la Biblia, de la Escritura. De repente estás leyendo ahí, por ejemplo, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los mansos. Entonces tú te das cuenta la actitud que debes tener. Tienes que ser humilde, tienes que ser manso, no ser iracundo, tienes que ser una persona que busque a Dios. O sea, tú empiezas a leer. Ves la Biblia en Efesios y dices, el que hurtaba no hurte más, sino haga con sus manos y ayude a los que tienen necesidad. Y te das cuenta, sí, yo era una persona que robaba antes,
y ahora tengo que ver la manera de cómo hacerle para poder ayudar a otros con lo que yo tengo. Entonces, te enseña la palabra, te enseña cómo debemos actuar. Oye, es que esta persona me dolió tanto lo que me dijo, me dolió tanto cómo actuó conmigo, cómo se puso conmigo, realmente las palabras que me dijo, las groserías que me dijo. Me sentí ofendido. ¿Cómo debo de actuar? Si alguno tiene queja contra uno, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdona a nosotros. Entonces, eres enseñado. De hecho, la única autoridad para enseñarnos también cómo es Dios, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que le desagrada, cómo es su carácter, cómo es su amor, su poder, cómo es un Dios perdonador de misericordia, cómo es un Dios justo. La única forma como lo puedes saber realmente es por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Cuando tienes la actitud para que el Espíritu Santo te enseñe. Entonces, tú no vas a aprender de cómo es Dios, ¿sí? Con cualquier persona que se para en un púlpito, en una iglesia, donde se está hablando un Dios desconocido, un Dios más bien falso, que no es el Dios de la Biblia, un Dios de puro amor, de pura prosperidad, un Dios de puro milagro, nada más que hablan de los puros milagros y no hablan realmente cómo es Dios, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios de amor verdadero. También nos enseña la palabra de Dios, también nos enseña que como seres humanos somos débiles, ¿sí? Que la carne es débil. Nos enseña que estamos realmente en un mundo donde hay tentaciones. Nos enseña la palabra de Dios que tenemos deseos, ¿sí? Que estamos inmersos en un cuerpo que tiene deseos de la carne, ¿sí? Y que el cuerpo va a querer satisfacerlos. Y nos enseña cómo tener dominio propio para no desobedecer a Dios con esos deseos que podamos tener. ¿Y cómo vas a aprender eso? En la palabra de Dios. También te enseña cómo es la persona sin convertirse, sin Dios, que es un pecador lleno de maldad, lleno de amargura, lleno de pecado. Sus pies se apresuran para derramar sangre, con su lengua engañan. Te enseña que la persona en pecado está atestada de toda maldad y que afuera no podemos confiar tan fácilmente porque nos van a robar, nos van a defraudar. Y nos dice cómo debemos de actuar en esa situación. También la palabra de Dios nos enseña cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sí? Que es tener comunión con Él, predicar la palabra, extender el reino, que tu familia se convierta, que seas un instrumento para ello. Entonces, son cosas por las cuales dices, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y la palabra nos enseña eso. La palabra nos enseña para eso. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios enseña, ¿sí? También la palabra de Dios redarguye y corrige. Redarguye y corrige, dice para redarguir y corregir. ¿Qué significa redarguir? Bueno, quiere decir que son aquellas enseñanzas o aquella palabra que nos autocorrigen, que nos examinamos y nos dicen, ah, caray, aquí yo no estoy bien, aquí yo tengo que corregir esta situación, ¿sí? En términos estrictos, la palabra significa como cuando se le da un argumento a una persona que está equivocada y que está empleando de una forma equivocada y es convencida con un buen argumento, es amonestada. Entonces, la palabra de Dios, la palabra redarguir sirve para corregirnos. Es cuando nos dan una palabra que nos va a afectar positivamente para corregirnos, para hacernos entender qué es aquello que estamos fallando, ¿sí? Y eso nos va a hacer un entendimiento, un convencimiento de decir, oye, si esto se aplica a mí, esto me está redarguyendo, esto me está... Inclusive a veces dicen, oye, me cayó el saco, me está doliendo lo que me estás diciendo, pero es cierto, yo sé que estoy fallando en esta situación, ¿sí? Imagínate que estás en una situación donde te molestaste con tu esposo
porque a lo mejor quedó de suplirte una necesidad, traerte algo, o iba a salir a algún lugar y llegó tarde o no fueron, tuvo una situación que no pudo ir, te quedó mal en una situación y ya te sientes incómoda, te sientes mal, entonces tú estás leyendo la palabra y dices, Señor, háblame, yo necesito que venga una palabra con respecto a esto. Y te encuentras en Colosenses que dice, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera contra alguno, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Ay, pues tengo que perdonar, tengo que entender, tengo que ser paciente. Entonces, de esta manera, redarguye la palabra, porque te das cuenta que estás actuando equivocadamente. También la palabra de Dios instruye en justicia. Instruye en justicia. ¿Qué significa instruir? Instruir significa cuando se te proporcionan conocimientos y habilidades, cuando se te proporcionan ideas o experiencias para formarte. O sea, es una formación continua, ¿sí? Una instrucción académica es cuando tienes una formación de doctor, por ejemplo, y durante muchos años se te están dando todos los conocimientos, las habilidades, todas las experiencias que necesitas tener para que después estés perfectamente educado, instruido como doctor y puedas ayudar a las personas. De la misma manera, la palabra de Dios te va a instruir realmente como una persona correcta, recta moralmente en justicia. O sea, te va a ir preparando por medio de la palabra de Dios. Y esto no va a ser en automático, esto necesitas buscarlo. Necesitas ser disciplinado y buscarlo. No es que te venga así como mágicamente. La instrucción, la palabra Dios nos la puso para que nosotros vayamos a ella, para que nosotros nos dispongamos a escudriñarla y que seamos instruidos en justicia. ¿Sí? Muchas personas quieren recibir todo como en bandeja de plata. ¿Qué significa? Que las personas estamos malamente acostumbrados a que nos den todo desmenuzadita, la palabra, que nos las explique un hermano, y abro la Biblia y no le entiendo nada. Hay que significar esta palabra, quién sabe, cierras la palabra o le sigues y no entendiste nada, leíste tus 5 o 10 capítulos y no entendiste nada. Y quieres que todo te lo expliquen. Qué bueno que Dios ha puesto hermanos que explican la palabra. Sin embargo, Dios la puso para que los que quieran realmente ser bendecidos, los que quieran realmente disfrutar de la buena carne y no solamente de la leche, son aquellos que van a profundizar, que van a ser serios, que van a estudiar, que van a buscar un significado en un diccionario, en alguna palabra. Por ejemplo, pues estoy explicándote esto porque tuve que buscar lo que significa instruir, lo que significa redarguir. Y de esta manera estamos entendiendo mejor la palabra, ¿no? Entonces, es proporcionar los conocimientos y las habilidades, instruir. Entonces, cuando hablamos de que la palabra es para instruirte en justicia, es para que seas semejante a Él. Es para que seas justo como Él es justo, para que seas equitativo, para que seas santo, para que seas recto en toda tu manera de vivir. Cuando te instruye la palabra de justicia, significa que te vas a apartar del pecado, porque todo pecado es injusticia. Entonces te va a capacitar, preparar para tener el temor de Dios y que no estés practicando el pecado, y que para que vivas rectamente en cada situación de la vida. Por ejemplo, que vivas rectamente en tu trabajo, donde cómo debes de vivir cuando los compañeros te incitan al mal, te incitan a la borrachera, que te incitan al adulterio, están hablando de cómo hacer para engañar a la esposa, etc. Están hablando de pecado y cómo debes de actuar en esa situación. En la escuela, donde te están adoctrinando todo lo que es contrario a la palabra, te están hablando del ateísmo, te están hablando del feminismo, donde está contrario a la palabra de Dios, donde se defiende todo tipo de pecado y maldad, todo tipo de homosexualidad. Bueno, al escudriñar la palabra, tú vas a ver cómo te va a instruir rectamente en la familia, en el matrimonio,
cómo debemos de actuar como esposo, como esposa, ¿sí? Y para esto está como de manera ejemplar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos enseña a aprender justicia, ayudar a la gente simple, a la gente que no entiende mucho de la Biblia y que pudieras tú ayudarla en consejos de situaciones de la vida que está atravesando. Y para eso es el libro de Proverbios. Las situaciones que el libro de Proverbios trae versículos, o toda la mayoría de sus proverbios, no son fáciles de entender. Y por alguna razón Dios las puso así. No son fáciles de entender, tienes que desmenuzarlo, tienes que pensar un buen rato para tratar de ver cómo se aplica ese proverbio a la vida diaria y cómo ese proverbio, qué es lo que pudiera llegar a significar. Entonces tú tienes que pensar un poquito, concentrarte en cada proverbio y ver qué significa cada cosa. Proverbios 1:1 nos dice para qué Dios nos dejó la palabra. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, dice. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, ¿para qué Dios o cómo es que Dios nos instruye? Pues nos instruye en justicia por medio de la palabra, por medio, por ejemplo, de los proverbios, donde recibes el consejo, donde puedes vivir una vida recta y justa y equidad, o sea, cómo ser equitativo, para dar sagacidad a los simples. Los simples son aquellas personas que fácilmente todo se creen, que todo lo que les dicen se creen y que hacen las cosas, hacen locuras porque se dejan llevar por todo. Y pues uno tiene que enseñarles, instruirlos y llevarlos a la palabra, ¿no? A los jóvenes, darles inteligencia porque no tienen la experiencia de una vida, y pues nos da sabiduría a los jóvenes, a nuestros hijos, al entendido, etcétera. Entonces la palabra nos instruye para diferenciar entre la verdadera doctrina y la falsa doctrina, por ejemplo. Para saber si es sabiduría humana o si es sabiduría de Dios lo que estás escuchando. Hoy en día, por ejemplo, que pues tenemos el acceso al internet, el YouTube y todo, donde pues se nos habla, estamos expuestos a muchas pastores, predicadores de diferentes doctrinas, diferentes teologías. Bueno, tienes que tener discernimiento, conocimiento de la palabra y discernimiento para saber si es o no, etcétera. También otro aspecto, vamos a pasar a otro aspecto de lo que el efecto de la palabra de Dios en la vida de los creyentes es que la palabra de Dios te ayuda a discernir y discierne tu corazón. Discierne tu corazón. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna otra cosa va a discernir tus pensamientos y tus intenciones. Realmente la Biblia también dice en Jeremías que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jehová. Entonces, si es engañoso nuestro corazón, si nuestras intenciones pueden ser equivocadas, si podemos fallarle a Dios con intenciones malas, o que nuestros pensamientos nos queremos justificar, autoengañar, ¿quién te va a discernir? Solamente la palabra. ¿Qué significa discernir? ¿Qué significa discernimiento? Es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de la Biblia. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es que usa la palabra, te la trae a tu mente para buscar con esa palabra, que tú examines con esa palabra tus pensamientos, cualquier engaño, cualquier justificación que puedas tener,
te hace entender lo bueno y lo malo, te descubre todas tus intenciones equivocadas que hay en tu corazón. Y dice, sí, es cierto, hay personas que he hablado con ellas y cuando me dicen, oye hermano, estoy mal por Dios porque hice esto, ¿sí? Hice esto, la verdad, pues como que quise enojarme con mi esposo o con aquella persona. Me quise enojar, pero pues no lo hice, no llegué a ofenderlo, no llegué a gritarle, no llegué a nada. Pero luego, pues aparentemente, pues no pecó, ¿verdad? Pero luego dice la persona, es que me metí con Dios y Dios me hizo ver que aún había amargura en mi corazón contra esa persona. Aún tengo rencor y odio en mi corazón. Yo no se lo dije. El Espíritu Santo se lo mostró. Que aparentemente una situación que parece que no es pecado, que nada más se molestó por algo, pero no causó algo externo en su vida, no lo exteriorizó, el Espíritu le mostró que había rencor. ¿Sí te das cuenta? Entonces, qué importante es la palabra. ¿Y cómo se lo mostró? Pues le vino una palabra, un versículo, se lo hizo ver. La palabra de Dios consuela. Dice 2 de Tesalonicenses 2:17, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, qué hermosa palabra de Pablo, donde dice que es el Dios de consolación y que conforta nuestros corazones. Y Dios nos consuela, sobre todo en esos momentos difíciles, la palabra de Dios te consuela. Cuando te dice no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Yo te voy a dar paz. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi papá falleció y bueno, antes de fallecer estaba en el hospital, en el área de urgencias, estaba en un cáncer que ya se le había desarrollado y ya estaba con ciertas situaciones que ya podía morir, ¿no? Entonces, la verdad me trajo mucha tristeza como hijo y parecía que no iba a poder soportar lo que sobrevenía, que era inminente, que pronto probablemente podía fallecer. Entonces me puse a orar la palabra de Dios y Dios me quebrantó con su palabra. Y Dios me hizo ver, no temas porque yo estoy contigo, yo te consuelo, yo te fortalezco. Y bueno, cuando Él llega en su último momento para partir con Dios, porque tenía algunas evidencias de justificación, estaba en su cama, en su cuarto, y lejos de ponerme yo acongojado, triste o devastado, me dio una paz y una palabra, una tranquilidad, y en ese momento, en vez de llorar, me puse a ministrar a mi padre, me puse a orar por él, me arrodillé delante de Dios para que lo fortaleciera. ¿Y qué fue lo que me consoló? La palabra de Dios. La palabra de Dios me consoló. La palabra de Dios que trajo a mí, la palabra de Dios que me trajo antes de que sucediera este momento, que me fortaleció y me consoló. Y para eso aquí vamos a pasar al siguiente efecto de la palabra, en la cual fortalece. Así como consuela, fortalece. Fortalece. Y estamos hablando de que muchos hemos perdido un ser querido y más en esta época de pandemia y de COVID, como pues hemos tenido lamentablemente el presenciar, el ver cómo algún ser querido se muere o algún conocido. Pero la palabra de Dios fortalece. Y yo he visto cómo hay creyentes, cristianos, hermanos, que han pasado por situaciones devastadoras, que han perdido varios familiares o que han sufrido situaciones insoportables. No te explicas cómo Dios los fortalece, cómo la palabra fortalece. Dice en Eclesiastés 7:19
que la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. La sabiduría viene de la palabra de Dios, hermano. Y eso fortalece al cristiano. En Lucas 22:31 también nos habla cuando cuando Jesús le dijo a Simón Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Entonces, cuando Jesús le dice eso a Pedro, es que Jesús sabía perfectamente que iba a venir una situación tremenda, una situación terrible para Pedro, en la cual podía quedar desanimado y podía quedar completamente mal. Pero dice, yo he rogado para que tu fe no falte y una vez vuelto confirma, que también significa fortalece a tus hermanos. Entonces Pedro iba a ser usado para ser confirmado, fortalecido él, por medio de esta palabra que le estaba dando Jesucristo a Pedro. Es una palabra de Dios. Y esa palabra fortaleció a Pedro y luego lo usó para fortalecer a sus hermanos. También nos dice la palabra en Isaías 40:31 que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, que la fortaleza que da Dios en esos momentos duros, difíciles de la vida, lo da por medio de la palabra y siempre te recuerda promesas, te hace ver algún texto que tú lo subrayas y esta palabra me fortaleció, ¿sí? Cuando he ido he visto algunos hermanos que han perdido algún ser querido, en una ocasión sorprendía cómo el familiar que estaba sufriendo la pérdida, lejos de mostrar un semblante triste y devastado, tenía un semblante de fortaleza, de consuelo, y sorprendía cómo él era el que consolaba y fortalecía a las demás personas asistentes a ese velorio y a ese sepelio. Los fortalecía él mismo después de haber perdido ese familiar. Entonces, eso lo único que vemos es que es Dios que lo hace. Es Dios que fortalece. Es Dios que consuela. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Entonces, cuando tú lees la Biblia o cuando eres, como veíamos en el caso de Pedro, fortalece a tus hermanos. Muchas veces Dios te usa o te quiere usar para que tú fortalezcas a algún hermano por medio de la palabra. Dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa que no se apartará de tu boca? Que la tienes que hablar, que la tienes que usar para fortalecer a otros, para consolar a otros, para redarguir también a otros. Entonces, la palabra no solamente va a ser que tú la leas, sino que tú uses tu boca para poder fortalecer, redarguir, animar, consolar a otros. Vamos a ver también que la palabra de Dios fortalece. La palabra de Dios fortalece, como lo estamos viendo, ¿sí? La palabra de Dios perfecciona. La palabra de Dios perfecciona. O sea, ya vimos que redarguye, que te instruye, que te enseña, que te consuela, que te fortalece en esos momentos difíciles, ¿verdad? Ahora tienes que entender que la única forma de crecer espiritualmente, o bueno, tal vez no es la única, pero la más importante del crecimiento espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Entonces Dios te va a hacer crecer espiritualmente por medio de la palabra, por medio de que la entiendas, de que la apliques, de que transformes tu vida. Guardar la palabra significa ponerla en práctica, significa obedecerla, significa tenerla siempre aquí en tu corazón. Entonces, si quieres que Dios te perfecciona, tienes que guardar la palabra. Si quieres crecer espiritualmente y ser
útil en el reino de Dios y permanecer, tienes que guardar la palabra y el amor de Dios se va a perfeccionar en tu vida. Y por eso sabemos que estamos con Él, ¿sí? Entonces, como puntos básicos y principales, es que cuando abras tu Biblia, tengas la actitud correcta. Señor, yo no voy a hacer cualquier cosa, voy a acercarme a tu palabra. Realmente tengo temor y quiero que tú me hables y me perfecciones. Que ores antes de hacerlo, porque sabes que no es cualquier cosa. ¿Sí? Cuando leas, empieza a observar qué significa lo que estás leyendo, a qué se refiere, cuál es el contexto, o sea, de qué está hablando, quién está hablando, si está hablando Pablo, si escribió una carta a alguien, si visitó algún lugar, o si estás hablando de Pedro, escribió una carta a alguien, por qué la escribió. Después de que veas esas cosas, ¿sí? Observa cómo se puede aplicar eso a tu propia vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos? ¿Qué Dios nos quiere hablar? ¿Cómo esto que estoy leyendo, sí, me puede perfeccionar? ¿Cómo esto que estoy leyendo puedo yo ser como esta persona que está actuando aquí? ¿Cómo puedo ser como Pablo, como Jesús, como los discípulos? ¿Cómo puedo ser como esta persona que nos está diciendo que se convirtió aquí en la palabra, etcétera? ¿Cómo puedo cambiar? Porque yo no tengo la misma actitud. Entonces, tú tienes que empezar a hacerte preguntas y decir, bueno, es que esto tiene que ver conmigo. Esto habla de mí. ¿Cómo lo puedo poner por obra? ¿En qué situación en mi vida? ¿Qué cosa tengo que corregir para poder crecer espiritualmente? No es fácil, pero las personas serias y diligentes van a ser bendecidas con esto. Aquellas ovejas que las lleva el pastorcito, las ovejas a comer pasto para alimentarlas, ¿verdad? Pues las llevan para que sean alimentadas. Pero para poder llegar a los pastos más suculentos, más fortalecedores, más nutritivos para las ovejas, tienen que llevarlas a atravesar peñascos, a bajar un acantilado a lo mejor, pasar un río difícil y pasar muchas cosas difíciles para poder llegar a aquellos pastos que son más fortalecedores. Y parece que Dios así nos dejó la palabra. Si queremos realmente ser fortalecidos, ser perfeccionados, ser instruidos, tenemos que esforzarnos. Cuando tú escuches un mensaje como una enseñanza, pues tienes que ver en la Biblia a ver si es correcto, tienes que revisar los versículos, tienes que meditar en ellos. Cuando un hermano te habla, te instruye, te da una palabra, tienes que meditarla y tienes que aplicarla a tu propia vida. ¿Desde cuándo no has sido redarguido con la palabra cuando estudias la Biblia? ¿La lees ligeramente? ¿Desde cuándo no te has sentido reprendido? ¿No te has sentido exhortado con lo que estás leyendo, con lo que estás estudiando? Y comenzaste a corregirte. ¿Cuál fue aquella palabra que te consoló cuando estabas en una tribulación? ¿O no vino ninguna palabra a ti? ¿O no te vino ningún texto bíblico? ¿Ninguna promesa que te haya consolado, que te haya fortalecido? Pues realmente no está morando en la abundancia la palabra en tu vida. ¿Realmente de un año para acá crees que ha aumentado tu conocimiento de la Biblia y te ha dado sabiduría para entender las cosas en la práctica? ¿O realmente sigues con el mismo conocimiento que tenías cuando fuiste convertido, cuando se te predicó la palabra y sabes lo mismo de la Biblia? Y dices, ya me sé la Biblia, ya lo sé, pero no has crecido, no has avanzado en eso. Cuando has pasado situaciones difíciles, tribulaciones, enfermedades, ¿realmente buscas la palabra, el consuelo y la fortaleza?
¿Te fortalece la palabra o nada más la lees y se te olvida? Porque para que la palabra tenga efecto en tu vida, tienes que tener la actitud. Si como a la plata la buscares, si te inclinares a todo tu corazón a la palabra, si la escudriñares como a tesoros, si estás atento tu oído a lo que Dios te quiere hablar, si oras de lo que has leído, lo que has entendido, realmente no faltará palabra que te instruya, que te corrija. Necesitamos ser corregidos, que te haga entender lo débil que eres sin Dios, que te haga entender lo limitado que somos, que te haga entender que no somos nada sin Dios y que necesitamos cada vez más de Él, que te haga entender el corazón humano, el corazón engañoso, que te discierna, porque aún en el camino podemos tener intenciones equivocadas, podemos tener pensamientos equivocados y podemos no estar caminando correctamente. ¿Cómo actúas cuando cuando un hermano te da una corrección, cuando te da una palabra? Oye, hermano, creo que aquí no estuvo correcto lo que hiciste. ¿Te defiendes? Te da una palabra el hermano, mira, dice esto la palabra. Te defiendes, empiezas a pensar mal, te molesta. Pues que no te estás dejando ser redarguido y exhortado por algún hermano o alguna palabra. Así es que yo te invito, yo te exhorto, yo te animo, yo te pido que hoy veas la palabra de Dios de una forma completamente distinta. Ahora que sepas que no es cualquier cosa y que es el único medio por el cual vamos a atravesar todos los duros golpes de la vida y podemos llegar hasta el final por medio de la palabra. No hay ninguna otra forma efectiva que use Dios que la palabra de Dios. Así es que yo te invito a que realmente tengas la actitud de buscar para ser fortalecido y que esos efectos transformen tu vida por medio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por la palabra de Dios el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a buscarla como al oro, como a la plata, como aquella medicina que nos va a sanar espiritualmente, Señor. Realmente que tengamos una actitud diferente a la palabra el día de hoy, Señor, y que esta palabra sea el medio por la cual, Padre, podamos llegar nosotros hasta la meta, hasta el final, hasta tu presencia. Gracias, Señor, por esta palabra. Quédate con nosotros. Amén. Pues bien, con esto damos por terminado este estudio. Yo te invito a que puedas reflexionar en él, a que lo puedas meditar. Si tienes oportunidad de escucharlo nuevamente más adelante, sería también de gran bendición de compartirlo a otras personas. Comparte el canal, comparte el video, personas que creas que puedan ser de bendición. Y pues te espero para el próximo video el siguiente fin de semana. Que Dios te bendiga muchísimo.